Ustedes que me escuchan, apresúrense a calmar la furia del cielo. Las fatigas de la guerra son las penitencias que Dios ahora les impone. Y que la liberación de los lugares santos sea la recompensa de su arrepentimiento. Fue exactamente en este lugar donde yo estoy ahora. El año era 1115, en plena Edad Media. ¿Puedes imaginarte la escena conmigo? El abad y 11 monjes llegaron para desbrozar un claro que existía en este lugar, que estaba en medio de un bosque. Entre Champaña y Borgoña, entre dos grandes regiones productoras de vino. Esta tierra de silencio, donde todos hacían votos de pobreza y vivían de la manera más simple posible, se convertiría en la abadía del Valle Claro. La abadía de Claravallis, como se decía en esa época, o Clairvaux, como sería conocida más tarde y hasta hoy aquí en Francia. En portugués quedó como Claraval. Ellos vivían todo el tiempo con hábitos blancos, como era la costumbre de la orden. Y al mismo tiempo que iban construyendo la abadía, empezaron a plantar aquí algunas uvas que más tarde serían cosechadas y que también serían usadas en la producción de una bebida que no se conocía en esa época. El champán, que sería descubierto por un monje, quien al beberlo diría que tenía la impresión de estar bebiendo estrellas. Mucho antes de la invención del champán, la abadía de Claraval se convirtió en un centro religioso fundamental para la historia del cristianismo en Europa. Albergaba a los monjes de la orden del Cister, una orden benedictina en la que todos los religiosos vestían hábito blanco y por eso llegaron a ser conocidos como los monjes blancos. De esos monjes vestidos de blanco, uno sería tan influyente y tan inteligente que cambiaría la historia del cristianismo. Cuando él llegó aquí, era conocido simplemente como Bernard o Bernardo en portugués. Pero debido al nombre del lugar, empezó a ser llamado Bernardo de Claraval. Bernard de Clairvaux, o en portugués, Bernardo de Claraval. Bernardo de Clairvaux nació en una familia rica de Borgoña en 1090, en una época muy significativa de la historia cristiana, poco antes de que la primera cruzada saliera de Europa con la intención de reconquistar Jerusalén de los musulmanes. Bernardo era muy devoto de María y escribió obras célebres sobre aquella a quien llamaba la Reina del Cielo. Después de la muerte de su madre cuando tenía 19 años, Bernardo quiso retirarse en soledad y oración. Música. Fue admitido en la orden del Cister en 1113 y 2 años después vino a fundar la abadía aquí, en el lugar que él mismo bautizó como Valle Claro o Claraval, música. Los primeros años de la nueva abadía fueron muy difíciles. El régimen era tan austero, con tanto rigor y simplicidad, que Bernardo se enfermó y solo mejoró después de que las reglas se relajaron un poco. Música. A pesar de eso, la abadía progresó rápidamente. Monjes llegaban de todas partes de Francia queriendo servir bajo la dirección espiritual de Bernardo. El abad Bernardo defendía el retorno al espíritu original de observancia de las reglas y mayor fervor en todas las órdenes monásticas. También defendió los derechos de la Iglesia contra los avances de reyes y príncipes. En 1146, noticias alarmantes para los cristianos empezaron a llegar de Tierra Santa. El reino de Jerusalén, que había sido reconquistado por los cruzados, amenazaba con caer nuevamente en manos de los musulmanes. Obispos y embajadores de diversas partes del mundo cristiano fueron a pedir ayuda al Papa en Roma. El Papa se sintió muy presionado y encargó a Bernardo de Claraval de convencer a los cristianos de hacer una segunda cruzada, que era una misión dificilísima, tanto para el abad Bernardo, que tenía que convencer a quienes fueran al Medio Oriente a luchar, porque difícilmente regresarían. En un primer momento nadie se interesó y Bernardo hizo promesas. Quien luchara en la segunda cruzada tendría sus pecados absueltos y recibiría la gracia divina.
En presencia del rey Luis VII de Francia, Bernardo predicó ante una enorme multitud reunida en un campo, en Vézelay, donde acababa de terminarse una importantísima iglesia de una abadía benedictina, la iglesia que más tarde sería la Basílica de María Magdalena. Música. Un escritor de aquella época registró el discurso de Bernardo cuando subió a una gran tarima al lado del rey. En Vézelay, donde en aquella época acababa de ser construida una gran iglesia en honor a María Magdalena, la Basílica de María Magdalena. Ustedes que me escuchan, apúrense para aplacar la furia del cielo, pero no supliquen más por su bondad reclamando inútilmente. Vístanse con ropas de saco y también cúbranse con escudos impenetrables. Lo que San Bernardo decía con eso era que tomaran la cruz. El ruido de las armas, el peligro, las luchas, las fatigas de la guerra son las penitencias que Dios ahora les impone, continuaba él. Apresúrense así para expiar sus pecados a través de sus victorias sobre los infieles y que la liberación de los lugares santos sea la recompensa de su arrepentimiento. Ante el entusiasmo con que la audiencia recibía ese discurso, Bernardo de Claraval hizo un último llamado: maldito sea aquel que no manche su espada de sangre. Y cuando Bernardo finalmente terminó el discurso, la multitud comenzó a alistarse en masa. Ahí estaba comenzando la Segunda Cruzada. Los últimos años de Bernardo fueron de gran tristeza por el fracaso de la cruzada que, por haber sido predicada principalmente por él, terminó convirtiéndose también en un fracaso personal. Él consideraba que era su deber enviar una disculpa al Papa. Bernardo concluyó que los pecados de los cruzados habrían sido responsables del desastre. Lo que necesitamos entender cuando volvemos a esa época es que Bernardo de Claraval transformó el cristianismo de la Edad Media, que estaba muy basado en rituales y sacramentos. Bernardo quería una fe más personal, más basada en la imitación de la vida de Cristo realmente, que era una expresión muy usada en esa época y durante toda la Edad Media, la imitación de Cristo, la idea de vivir como Jesús había vivido. De ahí todo el ascetismo, toda la simplicidad, pocos muebles. La construcción podía ser grandiosa, pero prácticamente no había nada aquí dentro. Y eso hizo que más tarde San Bernardo fuera un gran revolucionario en realidad dentro del cristianismo. Y este convento, esta abadía, es un ejemplo aún vivo de eso, ya que quedaron algunas partes. Aquí podemos vivir un poco de lo que fue la expresión del cristianismo de San Bernardo. Fue en 1830 cuando San Bernardo se convirtió en doctor de la Iglesia. Fue el Papa Pío XII quien publicó una encíclica dedicada a San Bernardo, en la cual lo llamaba el último de los padres. Es interesante pensar y entender que San Bernardo no rechazó la filosofía humana, que para él era una forma de conocimiento elevada y genuina, pero él se aseguró de diferenciar todos los tipos de conocimiento y puso la teología como la forma más alta de ese conocimiento. También era importante en la predicación, en el entendimiento filosófico de San Bernardo, el papel de María en la fe cristiana. San Bernardo hablaba mucho del papel de María como intercesora mediadora, como también se dice, y creía que todo cristiano debía rezar a María. Bernardo también defendía algunas doctrinas que los reformadores posteriores retomaron al inicio de la Reforma. Por eso muchos dicen que él fue protestante antes del protestantismo. Pero la verdad es que Bernardo defendía una mezcla de doctrinas reformistas y otras que son defendidas por la Iglesia Católica Romana hasta hoy. Bernardo de Claraval murió en 1153 y sus restos mortales fueron colocados en una tumba en el centro de la abadía, una parte de la abadía donde estoy hoy.
Más tarde, cuando llegó la Revolución Francesa en 1792, con toda la confusión creada por la Revolución, los restos mortales de San Bernardo fueron llevados a la Catedral de Troyes, que está cerca de aquí. La canonización de San Bernardo fue en 1174, un poco más de 20 años después de su muerte. Fue justamente en el momento en que se inauguraba la iglesia que había sido construida aquí en la abadía. La abadía de Claraval estaba dividida en dos partes principales. De un lado, los monjes encargados de los trabajos intelectuales y del otro, los encargados de los trabajos manuales. El ala de los legos en estilo gótico es el único vestigio de aquel comienzo. Fue ampliada en los siglos XVII y XVIII. Muchas obras fueron financiadas con la venta de la madera del bosque. El gran convento, por ejemplo, costó 10.000 hectáreas de madera a lo largo de 10 años. En 1749, los monjes construyeron una enfermería de 2 pisos. Los cuartos de los frailes eran todos muy sencillos, con una cama y un escritorio. Después se construyó el inmenso comedor donde los monjes comían mientras uno de ellos leía textos bíblicos en voz alta. Y al lado estaba la cocina. Tenían molinos para fabricar aceite y harina. Cuando llegó la Revolución Francesa, a finales del siglo XIX, el monasterio tenía solo 26 monjes y 10 religiosos más. Ya no tenía la misma efervescencia de otros tiempos. Y rápidamente la revolución comenzó a perseguir no solo a la monarquía, sino también a la iglesia. Y no pasó mucho tiempo hasta que este lugar fuera confiscado. Hoy, mucho tiempo después, la abadía reformada, lo que quedó de la abadía, es un lugar de visita que nos remite a la época de San Bernardo. Aquí detrás de mí, me detuve aquí justamente por eso, están los hábitos de los monjes, que son los llamados hábitos blancos. Por eso es que eran llamados monjes blancos. Aquel, el más claro, es el hábito de oración. Y ese, con la parte más oscura, es el hábito de trabajo, especialmente para quienes hacían trabajos manuales. ¿Y qué hizo la Revolución Francesa? Los revolucionarios confiscaron la abadía, la vendieron a un industrial francés. El dinero fue donado al tesoro del Estado y la abadía se transformó en una fábrica. Pero eso no duró mucho tiempo, porque en 1808 Napoleón decidió que quería este lugar, esta inmensidad, ¿para hacer qué? Una gran prisión. Es hasta difícil imaginar lo que pudo haber pasado por la cabeza de Napoleón en 1808, aunque conociendo la historia de Napoleón, cualquier cosa podía pasarle por la cabeza. Pero transformar un lugar que durante tantos siglos fue un centro espiritual, un lugar de oración y también de pensamiento filosófico sobre la religión, transformar ese lugar en una prisión. ¿Por qué pudo haber imaginado eso? Bueno, primero tenemos que recordar, claro, que la Revolución Francesa fue contra la monarquía y contra la iglesia. Entonces confiscaron todo. Y aquí, mira, estoy en una capilla. Esto es una iglesia. Fue transformada en prisión. Aquí detrás de mí, lo que están viendo, eran las salidas de las celdas de los presos para que pudieran venir aquí a la iglesia a asistir a misa mientras estaban presos. O sea, es una tremenda confusión. Nunca vi en ningún lugar del mundo una capilla que esté dentro de una gran prisión. Una bellísima capilla. Y más tarde, este lugar también fue llamado refectorio porque aquí había un refectorio. Entonces, en el mismo lugar tenemos la iglesia, el comedor y la prisión. Hoy en día, ellos conocen este lugar como iglesia comedor, lo cual no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido cuando entendemos que Napoleón tomó esa gran abadía, ese gran proyecto que había sido construido tiempo atrás por Bernardo de Claraval y lo transformó en parte de lo que era el proyecto del emperador Napoleón Bonaparte. En 1832, Clairvaux o Claraval se convirtió en el centro de un nuevo debate social. Gracias al escritor Victor Hugo, quien relató el triste destino de un preso llamado Claude Gueux al escribir su primera obra literaria, condenando la pena de muerte. Más tarde,
los rebeldes de Verdún durante la Primera Guerra Mundial en 1916 y los combatientes de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1944 también fueron encarcelados aquí.